Legisladores impulsan la creación de una nueva ley sobre la zona marítimo terrestre. Unos legislan para acortar esa zona marítimo terrestre, mientras que ustedes legislan por alargar esa zona. Y nos acompaña a los senadores María de Lourdes de Santiago y Adrián González. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Y precisamente también queremos que usted sea parte de esta conversación, así que escanee el código QR que aparece en pantalla y responda. ¿Ha tenido dificultad para entrar a una playa? Queremos saber, por supuesto, su opinión. Y precisamente queremos saber, ¿es necesario seguir legislando para establecer cuál es la zona marítimo terrestre? En el ordenamiento actual tenemos unas disposiciones que vienen del reinado de España. Dependemos de la ley de aguas de 1864, que no solamente es antiquísima, sino que no responde a las realidades geográficas de un archipiélago en el trópico. Por ejemplo, el concepto de hasta donde llega la marea es un concepto que puede tener sentido en otras latitudes. En Puerto Rico debemos considerar elementos de seguridad, por ejemplo, proteger hasta donde lleguen las olas en la marejada ciclónica, o en algunos casos, como en el norte, la marejada de los Muertos, que puede tener un impacto tan serio como un ciclón en esa área. Entonces, tenemos cada vez más elementos científicos a nuestra disposición. Aquí en este programa ha estado en varias ocasiones la doctora Maritza Barreto, por ejemplo, que ya tiene una manera espectacular de predecir cuál va a ser el comportamiento de la morfología de las costas. Tenemos que utilizar esos recursos y proteger y procurar además que sigan siendo de dominio público, no que los inversionistas se queden con nuestra costa. Adrián, vemos muchas áreas, sea Rincón, sea aquí en el área de Ocean Park, el área del último trolley, que vemos ya cómo la marea se está comiendo las propiedades. ¿Cómo se impulsa una legislación, que entiendo que es de la autoridad del presidente de la Cámara, para cortar esa zona marítimo terrestre cuando vemos que los efectos ya se están notando sobre lo dañino que puede ser esto? Mira, en primer lugar, ¿verdad? Ese fenómeno que se está dando precisamente responde a la crisis climática que advertimos desde la primera vez que se radicó nuestro proyecto de la Ley de Costa hace 20 años. Y era precisamente para evitar que ocurriera esto, proteger todo el litoral. Actualmente, esa medida del presidente Johnny Méndez agravaría el asunto porque, como bien indicas, su definición reduce lo que serían bienes de dominio público y lo que estaría definido como zona marítimo terrestre. No contemplaría ni siquiera la zona que pudiera ser afectada por las olas de los huracanes. De hecho, es una de las cosas que le quitan. Los instrumentos de medición para definir zona marítimo terrestre se dejarían llevar solamente por la altura de la ola más alta en cualquier evento no ciclónico, y eso es lo que produce que se reduzca la zona marítimo terrestre. También no es solamente legislar para definir la zona marítimo terrestre. Como decía la senadora, aquí el ordenamiento viene desde los españoles. No existe una política pública para proteger las costas. ¿Y qué pasaría con esas propiedades que están entonces en esa zona? Propiedades privadas. La ley de costas que nosotros proponemos provee mecanismos para eso. Hay otras jurisdicciones que han adoptado unas medidas muy drásticas que no son aplicables en Puerto Rico. En España, por ejemplo, recurrieron a la demolición de muchísimas propiedades. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya un mecanismo parecido al que se aprobó para La Parguera, un periodo de gracia para ciertas estructuras que no puedan ser reconstruidas de ser afectadas por el paso del tiempo o por el efecto de un evento ciclónico, por ejemplo. Quiero ver qué opina nuestra gente. Y Amarila Torre está en la calle con nuestro público, así que quiero que la gente se haga sentir y opine sobre este tema. Sol, arena, playita, estoy en el Escambrón, rodeada de toda esta gente linda. Saludos, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días. Aquí está la líder, me dijeron, ella es la líder. Pero trato. Claribel, ok, y les pregunto a todos, a ustedes en especial, ¿verdad? Pero si este pedacito de arena aquí, de esto aquí maravilloso que estamos viendo, este paraíso, si les dicen que se tienen que mover porque están dando permisos para poner aquí estructuras, ¿qué dicen? Nos vamos a mover porque la playa es del pueblo. La playa es del pueblo, aquí nosotros nos entretenemos, personas mayores de todas las edades, jugamos dominó, hacemos ejercicio y esto es del pueblo. ¿Se reúnen aquí? ¿Cada cuánto se reúnen? Los martes, jueves y sábado. ¡Qué chulería! Y esto es terapia y esto definitivamente nos encanta. ¿Y qué se puede hacer? Hay presidenta y todo. ¿Y qué se puede hacer para evitar que se sigan dando permisos? ¿Verdad? Concediendo. Movernos como sociedad, porque el que calla otorga, no podemos otorgar definitivamente. Ahí está. Bueno, ahí está la opinión de nuestra gente. Nos zambullimos hoy, nos zambullimos. Vamos. Ahorita que...
pues yo voy a jugar bingo con ustedes entonces. Ya saben, chicos, esa es la opinión de nuestro querido pueblo. ¿Qué ustedes creen? Llegó la presidenta. Ahí está la presidenta. Ya, Mari, ponte el traje de baño, disfruta por allá. Pero quería darle continuidad también al tema que preguntó Mari sobre lo que ocurre en su proyecto con las propiedades, pero las privadas que pasarían a la zona marítimo terrestre. Pero ¿qué ocurre actualmente con las propiedades que se construyen en esa zona marítimo terrestre y terminan en el agua? Pero mira, primero, bajo nuestra propuesta de ley de zona costanera, esa barbaridad que quieren hacer en el Escambrón no podría ni considerarse. Es una locura en términos de planificación, en términos de ciencia, en términos de arrebatarle a la gente el espacio de disfrute público. ¿Qué pasa actualmente con las estructuras que terminan literalmente destruidas en el agua? Pasan a ser responsabilidad del Estado o de los grupos, como por ejemplo nosotros colaboramos con Vida Marina UPR, que acaba de asegurar un grant para remover del agua varias estructuras en la zona de Loíza, porque mira, se van y está ocurriendo ahora mismo en Isla Verde, con algunas propiedades de inversionistas extranjeros, dejan la ruina y que resuelva el pueblo de Puerto Rico, un costo de millones de dólares. Y más del 70% de nuestra gente dice que ha tenido dificultad para entrar a alguna de las playas en Puerto Rico. Eso es otra cosa que del proyecto acoge. Sí, por supuesto, como decía ahorita, el proyecto de nosotros establece una política pública de protección de costas, no solamente a favor del ambiente, sino para garantizar el disfrute de todo el mundo con garantías de que van a seguir siendo un bien de dominio público. Las playas son el único entretenimiento gratuito que queda en este país. Por eso viste a la señora con el celo que defendió su derecho a estar en la playa, a jugar dominos, a la lista de cosas que planteó que se puede hacer en una playa. Y que en la medida que se reduzca la zona marítimo terrestre, deja de ser de dominio público y es más difícil entonces accesarlo. Rapidito, ¿sí o no? ¿Creen que hay voluntad de la mayoría del Senado y de la Cámara para aprobar un proyecto como este? Nunca la ha habido, nunca la ha habido. Ni populares, ni... Yo llevo 25 años radicando ese proyecto, ni populares, ni... ¿Está arriba entonces? Es difícil, mientras tengamos a esas personas que no tienen ninguna conciencia de lo que significa la zona marítimo terrestre, el dominio público, mientras están en el poder, va a ser muy difícil. Bueno, senadores, María de Lourdes, Adrián González, gracias por estar con nosotros aquí en La Mañana.